santo, Señor Dios Todopoderoso. Esta es la corona de todo lo que Él es. Él es santo. Éxodo 15:11. ¿Quién es como tú? Dice, glorioso en santidad, temeroso en alabanza, haciendo maravillas. ¿Quién es como tú, glorioso en santidad? Nadie. ¿Sabe usted que ese es su nombre? Salmo 111:9 dice, santo y reverenciado es su nombre. Santo es su nombre. Job 6:10 lo llama el santo. Isaías los oyó decir, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8, las criaturas vivientes, santo, santo, santo. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2, habla de su santidad y dice que no hay santo como Él. Dios es santo y no conozco otra manera de llegar a la santidad de Dios más que compararla con el pecado. Yo diría que en la Biblia, por lo menos en mi mente, probablemente el pasaje más revelador acerca de la santidad de Dios es el 6º capítulo de Isaías. Y no necesita pasar ahí, permítame tan solo mencionárselo. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él tuvo una visión de Dios, y él dijo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno de esos ángeles, recuerde usted, tomó un carbón del altar y tocó la lengua de Isaías. Pero antes de todo eso, ¿cuál realmente es el punto en ese pasaje? Isaías dice, vi a Jehová y clamé, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Él fue absolutamente despedazado hasta lo más profundo de su ser. Él se sacudió de manera violenta. Él se estaba despedazando de manera violenta. ¿Por qué? Porque él había visto la santidad de Dios, y al ver la santidad de Dios, él fue sacudido hasta lo más profundo de su ser por su propia pecaminosidad. ¿Lo ve? Y quiero decirle algo. No es sino hasta que un hombre entiende la santidad de Dios que eso nunca sucederá sin una comparación con su propio pecado. No es sino hasta que usted entiende su propio pecado que usted llegará a conocer la santidad de Dios. Los dos van de la mano. Usted no puede conocer su pecado hasta que usted conoce su santidad, y usted no puede conocer su santidad hasta que usted ve su pecado. Isaías vio a Dios levantado, y después se vio a sí mismo, y él simplemente derramó su corazón diciendo, ¡ay de mí! Estoy destruido. Estoy acabado. Entre usted y Dios hay un espacio absoluto de santidad e impiedad. Usted es impío, Él es santo. Y usted debería estar, y yo debería estar simplemente, absolutamente sacudido hasta lo más profundo de nuestro ser cuando nos vemos en comparación con Él. Dios es santo. Ahora escúchame. Dios no se conforma con un estándar santo. Él es el estándar. Él es absolutamente santo. Él nunca hace algo malo. Él nunca erra. Él nunca emite un juicio equivocado. Él nunca comete un error. Él nunca hace algo en su vida que no sea lo que debe suceder de manera correcta en su vida, ni tiene Él tampoco un fin correcto en mente. Siempre Él hace lo que es correcto. Y no hay grados en su santidad. Él es absoluta, infinitamente santo. Y debido a que, como puede ver, Dios es santo, esa es su condición para cualquier persona que quiere existir en su presencia. Cuando los ángeles pecaron, ¿qué les hizo Él a ellos? Inmediatamente, ¿qué? Los expulsó y preparó un lugar para ellos separado de su presencia. Cuando los hombres escogen no venir a Dios, cuando escogen rechazar a Jesucristo, ¿qué les sucede a ellos en últimas? Son enviados al mismo lugar preparado para el diablo y sus ángeles, fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para estar en la presencia de Dios en su universo, usted debe ser, ¿qué? Santo. Dice usted, pero John, ¿cómo es que yo puedo ser santo? Usted puede ser por la fe en el Señor Jesucristo. Como puede ver, es mediante Cristo que Dios nos da la santidad de Cristo y nos ve santos posicionalmente. Dios nos hizo santos en Cristo. A los Corintios, el apóstol Pablo dijo, ahora ustedes son santos, ahora han sido santificados en Cristo. Además, pensando en esto, la única manera de entender la santidad de Dios es en contraste. Tenemos que ver su odio hacia el pecado. No nada más podemos entender su santidad independientemente de su odio hacia el pecado, porque tenemos que tomarlo del lado del pecado, porque eso es lo que entendemos también. Dios desprecia el pecado, simplemente lo odia. En Habacuc 1:13 dice, tú eres muy limpio de ojos para ver la iniquidad y no puedes ver la maldad. Dios no puede tolerar el pecado, Él no puede tolerar la maldad. Él está totalmente distante de Él. No puede entrar a su presencia, no puede morar con Él. Cuando la pecaminosidad de Sennacherib fue exagerada, usted se acuerda, dijo el Espíritu Santo,
Has levantado tus ojos a lo alto, inclusive contra el Señor, el Santo de Israel. Como puede ver, el pecado de Sennacherib fue evidente debido a la santidad de Dios. Cuando los egipcios malos fueron ahogados, en Éxodo 15, ¿sabe usted lo que los ahogó? Algunos dicen el poder de Dios. No, realmente no. Escuche Éxodo 15. El mar los cubrió, se hundieron como plomo en las aguas. Después esto. ¿Quién es como tú, oh Señor glorioso en santidad? ¿Sabe usted por qué se ahogaron? No por el poder de Dios, sino por la santidad de Dios. Él no podía tolerar su maldad. La santidad de Dios es mejor vista en su odio hacia el pecado. En Amós capítulo 5, algunas palabras fuertes. Odio, desprecio tus días festivos. No me deleitaré en tus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcas holocaustos y ofrendas de alimento, no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de paz de tus animales engordados. Quita de mí el ruido de tus canciones, no oiré la melodía de tus arpas. Dios ama todas esas cosas porque Él instituyó todas ellas. Pero cuando ese tipo de obras, aunque esas obras estuvieron bien, salen de corazones impuros, Dios las odia. Dios no quiere que la gente haga cosas correctas con actitudes incorrectas. Dios dice, lo odio, deténganse. El pecado es el objeto de su desagrado. Dios ama la santidad. En el Salmo 11, versículo 7, dice esto: porque el Señor justo amó la justicia. Qué hermosa afirmación. Dios ama la santidad. Ahora, la santidad de Dios la hemos visto desde un punto de vista negativo, su odio hacia el pecado. Lo que es sorprendente aquí, no obstante, y usted tiene que meterlo aquí, es el amor de Dios. Aunque Él es santo y odia el pecado de manera absoluta, y aunque, como le acabo de mencionar hace un momento, Él es omnisciente y conoce todo, ¿no es sorprendente que Él lo redimió a usted? Es sorprendente que Él me conoce y Él desprecia mi pecado, sin embargo me amó. Ahí es en donde el amor entra, como puede ver. La santidad de Dios, la omnisciencia de Dios y el amor de Dios, todos actúan por igual. ¡Qué reconocimiento tan fantástico! Dios supo todo de mí y Dios odió todo pecado en mí y aún así me amó. Traté de pensar en una ilustración para eso y supongo que será como el cáncer. Como usted sabe, usted amaría su cuerpo, pero odiaría el cáncer. Y usted haría todo lo que pudiera por preservar su cuerpo y mantenerlo saludable, fuerte, y ministrar a sus necesidades y todo lo que pudiera hacer al mismo tiempo para destruir el cáncer. Usted odiaría lo que está ahí, pero no todo de manera total, y de alguna manera Dios ve al hombre y Él ama al cuerpo y desprecia el pecado. ¿En dónde ve usted la santidad de Dios revelada? Bueno, usted la ve en muchas maneras. Dios nunca quiere el pecado. No, nunca. Él decide permitirle a usted pecar si usted escoge hacerlo, pero Él nunca quiere el pecado. Dios nunca tienta a alguien a pecar. Dios no quiere que usted peque. Algunas personas deben pensar que Dios quiere que ellos pequen. Algunas personas me han dicho, ¿sabes una cosa? Lo que realmente debes hacer es tener una vida realmente pecaminosa y decirle a todo mundo cómo vives, y después cuando cuentas tu conversión a muchas personas la van a creer y van a decir, ¿qué transformación? ¿No es eso maravilloso? Entonces Dios realmente debe querer que estés en el lodo para que tengas algo que decir, muy convincente. ¿O no? Dios no celebra el pecado de nadie. Nunca. Y Dios nunca tienta a un hombre a pecar. Santiago 1, 13 y 14. Dios no tienta a nadie. Pero la santidad de Dios es vista en cosas muy positivas. Por ejemplo, su santidad es vista en la creación, para comenzar. En Eclesiastés 7:29, vamos a cerrar con estos pensamientos. En Eclesiastés 7:29, él dijo, Dios hizo al hombre recto, pero han buscado muchas cosas. Dios hizo al hombre recto. Cuando Dios hizo al hombre, Él era santo. La santidad de Dios es vista en la creación. En segundo lugar, la santidad de Dios es vista en la ley moral. La ley moral todavía permanece, aunque el hombre ha tratado de destruirla y hacerla a un lado. La ley moral todavía permanece en el mundo y esto muestra que Dios es santo. Romanos 7:12, Pablo dijo, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley moral de Dios muestra que Dios es un Dios santo. Cuando Dios estableció una ley moral justa, Él mostró que Él es un ser moral, santo y justo. Y creo que también la santidad de Dios no solo es vista en su creación, y no solo en su ley moral, sino veo la santidad de Dios en su ley sacrificial. Cuando veo a Dios estableciendo a todos esos animales como un sacrificio, veo a Dios diciendo que la muerte es el resultado del pecado. Y quiero que vean eso, y quiero que lo vean bien. Y cada vez que esas personas hacían un sacrificio, veían la mortandad del pecado, y eso probaba la santidad y la moralidad de Dios. La santidad de Dios es vista en la creación, en la ley moral, la ley sacrificial. La santidad de Dios también es vista en el juicio contra el pecado. En el juicio contra el pecado. Cuando usted estudia la Biblia y usted ve, por ejemplo,
en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, a Jesús viniendo en llama de fuego y vengándose de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Cuando usted ve en Judas 4 esos impíos que están condenados por sus obras impías, que han hecho de manera impía en contra de Dios, usted ve cómo Dios odia el pecado y su juicio contra el pecado es un reflejo de su santidad. Él debe castigarlo. Y quizás de manera suprema, la santidad de Dios es vista en la cruz. Sí, la santidad de Dios es vista en la cruz. Usted dice, pero ahí es donde todo el pecado estuvo sobre él. Sí, y esa es la ilustración más grande de su santidad. Escúcheme, Dios fue tan santo que Él pagó el precio absolutamente supremo que era necesario para satisfacer su santidad. En Hebreos, capítulo 9 y versículo 26, lo pasamos por alto, pero es una afirmación sorprendente. Escuche lo que dice. ¿Por Él entonces, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo? En otras palabras, si fue un sistema sacrificial, Cristo tendría que haber muerto una y otra vez. Pero escuche, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, ¿de quién? De sí mismo. La santidad de Dios fue tan infinita que Él tuvo que pagar el precio supremo de que Él mismo muriera, llevando el pecado, porque el precio tenía que ser pagado aun si le costaba su propia vida. Eso es santidad. Su santidad es vista en la muerte de Cristo. La santidad de Dios demandó pago, aun si Él mismo tenía que pagarla. Aun si Él mismo tenía que pagarlo. Él es santo. Santo. ¿Cuáles son las lecciones prácticas de la santidad? Para el no cristiano, simplemente esto. La santidad de Dios demanda santidad en tu vida. Y es solo mediante Jesucristo. En Efesios 4 habla de vestirse del nuevo hombre, renovado en santidad. Dios quiere que usted sea santo y la única manera en la que usted jamás llegará a ser santo es estar en Cristo y tener su justicia dada a usted. Por otro lado, si usted no es cristiano y usted rechaza la santidad de Dios ofrecida a usted en Jesucristo, entonces otro atributo de Dios entra en operación. Y ese atributo es llamado justicia. Si usted rechaza a Dios, entonces recibirá lo que usted merece. Eso es justicia. Y Dios es justo. Y para el impenitente, su santidad demanda justicia. ¿Qué hay acerca del cristiano? ¿Qué significa la santidad para un cristiano? ¿Cuál es la idea práctica de la santidad de Dios en mi vida? Simplemente es afirmada en 1 de Pedro. Y quiero que escuche, capítulo 1, versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si Dios es santo, ¿qué quiere de nosotros? Santidad. Ahora escúchame. Él nos hizo santos posicionalmente. Posicionalmente en Cristo somos santos. Pero Él quiere que nuestras vidas prácticas encajen con nuestra posición. Él quiere que vivamos de manera santa. No solo que seamos santos posicionalmente, sino que vivamos vidas santas, porque cuando somos santos, eso nos distingue del mundo. Eso le hace saber al mundo que hay una diferencia. Esa es la razón por la que en 2 Timoteo 2:19 Él dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Si usted va a nombrar el nombre, entonces viva la vida. Deje que el mundo sepa que hay una diferencia. Le voy a decir algo más. La santidad en su vida le da a usted confianza delante de Dios. Si usted es un cristiano y está viviendo una vida santa, usted está enfrentando el pecado, usted está haciendo cosas piadosas y cosas santas, usted está viviendo una vida recta, entonces usted va a tener una confianza delante de Dios. Escuche usted esta ilustración hermosa de Job 22, y simplemente se la voy a leer. Escuche. Si os volvéis al Todopoderoso, seréis edificado. Quitarás la iniquidad muy lejos de tus tiendas. Escuche, usted va a regresar a Dios y va a enderezar las cosas. Lo primero que tiene que hacer antes de que regrese ahí es quitar el pecado. Versículo 26, escuche. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu rostro a Dios. Usted no puede ir a Dios y levantar su rostro y deleitarse en Él cuando hay pecado en su vida. ¿Alguna vez ha experimentado eso? ¿Descubrió en su vida lo que yo he descubierto, que cuando hay pecado en mi vida, yo tengo dificultad orando? Job 22 dice, encárgate de tu pecado y podrás levantar tu rostro hacia el rostro de Dios, sin culpabilidad. Escuche, la santidad nos distingue del mundo. La santidad nos da confianza, la santidad nos da paz. No hay paz para el impío. Isaías 57:21 dice, santidad, Dios quiere que seamos santos, aun si Él tiene que disciplinarnos. Según Hebreos 12:10, Él nos va a disciplinar para hacernos santos. ¿Qué debe hacer un cristiano? Bueno, quizás lo que David hizo en el Salmo 51, asegúrese de orar por un corazón limpio.
Y después, según Proverbios 13:20, camine con gente limpia. Sed santos como yo soy santo. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu revelación de ti mismo a nosotros. Encomendamos estas palabras y pensamientos a tu cuidado, que den fruto en nuestras vidas. Confirma en nuestro corazón estas verdades, Padre. Despídenos con tu bendición para traernos de regreso en esta noche, esperando que aprenderemos más acerca del adversario y seremos victoriosos en tu poder. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.